Y bueno, la semana pasada comenzamos una nueva serie. Quien no estuvo, se perdió el primer mensaje, lo puede buscar ahí en redes sociales. No te preocupes, no es de que no vas a entender al mensaje de hoy, pero sí es bien importante que nosotros pues busquemos tener todo el panorama completo. Cada que veamos una serie y no pudimos venir, pues que en la semana, ¿verdad?, en vez de andar escuchando allá La Que Buena y bailando Juana la Cubana, dediques parte de tu tiempo en la cocina, en el auto, en la regadera, mientras haces la casa, lo que sea, en la caminadora, donde tú quieras, para meterte a nuestras redes sociales, buscar el mensaje y que te pongas al corriente, porque así como en la escuela, ¿verdad?, si alguien falta, pues no está listo para el examen. Aquí no es que no vas a entender, insisto, pero sí te perderás herramientas para el examen de la vida. Entonces, esta nueva serie es una serie que he titulado Dunamis, una iglesia con poder. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Y la idea de esta serie es revolucionar totalmente nuestra relación con Dios y volver a muchas bases bíblicas que hemos olvidado. La iglesia se ha olvidado para qué está aquí. A veces no sabemos ni siquiera qué es la iglesia, pensamos que es este lugar. Y vimos en el primer mensaje, ¿verdad?, que Jesús antes de partir le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén, van a ir a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero no hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces recibirán poder, que es la palabra griega dunamis, de donde nace esta serie. Porque la iglesia primitiva era una iglesia que, a diferencia de las iglesias actuales, no tenían el apoyo del gobierno, no tenían medios de comunicación, no tenían redes sociales, no tenían bonitos auditorios, se reunían en catacumbas, los perseguía todo el mundo, pero transformaron al mundo entero. ¿Por qué? Porque humanamente hablando no tenían nada, pero espiritualmente lo tenían todo, el dunamis de Dios, el poder de Dios. Y a veces nos enfocamos tanto en aquellos recursos visibles, tangibles, humanamente hablando, que si los podemos tener no hay que satanizarlos, pero sí entender que todo eso, sin el poder del Espíritu Santo respaldándonos, no va a servir de nada. De nada serviría, incluso lo vimos, una iglesia llena donde el mensaje y el Espíritu de Dios no está tocando y transformando los corazones. Así que el propósito de esta serie es recordar cuál era la iglesia y ver las verdades acerca no solamente del tipo de cristianismo que vivían, sino de cómo el poder de Dios se manifestaba en sus vidas y que podamos vivirlo. Vimos algo bien importante, y es que hoy en día, desafortunadamente, como hay tanta manipulación de lo espiritual y a veces se confunde con lo místico, pues hoy mucha gente se va al otro extremo de ignorar que hay cosas en el mundo espiritual y físico que son reales y de los que la Biblia nos habla, y que mucha gente manipule y haga mercadería con esto y haya charlatanes metidos en esto, pues no quiere decir que no haya cosas que son genuinas. Es como que tú ves un reloj falso, no puedes irte al extremo de decir: he visto tantas cosas falsas que no creo, que lo genuino no existe. Puede que te repudie lo falso, pero eso significa que hay algo verdadero que a lo mejor todavía no conoces. Y la idea de esta serie es que podamos también conocer lo verdadero que Dios sigue haciendo en el mundo físico y en el mundo espiritual, y también, como hoy lo veremos, en la parte emocional. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales, y vuelvo al punto, que algunos manipulen esto, no quiere decir que no hay algo que sea verídico, que sea genuino, que sea real, y es lo que queremos descubrir. Vamos a ver hoy la segunda parte de esta serie, que he titulado, digan conmigo, ya tengo su espíritu y su poder. Ya tenemos su espíritu y su poder es el segundo mensaje de esta serie, donde veremos, hasta donde el tiempo nos los permita,
tres formas en las que el dunamis de Dios se manifestó en la vida de los primeros cristianos. Vamos a volver a leer Hechos capítulo 1, versículo 4. Acompáñenme abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 1. No lo vayas a buscar ahí por Génesis, ¿verdad? Está después de los evangelios. Y dice la Biblia que estando juntos, ¿cómo estaban? Juntos. Uno de los mensajes hablará de la unidad. Estaremos hablando de muchas bases bíblicas que hemos olvidado. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, que significa sumergidos, dice, dentro de no muchos días. Entonces, dice el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, del original griego, no sean chismosos, que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que les interesa y tienen que saber hoy por hoy es lo siguiente: recibirán poder, dunamis, de donde viene dinamita, este poder explosivo de Dios, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vimos que ese poder no era para nuestro beneficio personal, sino para la gloria de Dios. Este poder los iba a habilitar, a capacitar, a respaldar para ser testigos, dice Jesús, en Jerusalén. Y no solo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cristianismo no podía quedarse en cuatro paredes. La obra de Dios no podía quedarse en un grupo pequeño. Lo que Dios va a hacer en nosotros no puede quedarse aquí. No podemos conformarnos a decir, ay, qué bonito el mensaje que recibí, ay, qué padre tiempo de alabanza, y lo que Dios está haciendo en mis pequeñitos es maravilloso, y qué bendición el grupo de matrimonios, y qué increíble lo que Dios hizo en la velada de oración, y ya estamos nosotros bien cómodos con 3 servicios llenos, porque hay un mundo entero que tiene que conocer que Cristo es el Señor. Que hay un Dios que sigue transformando vidas, restaurando corazones, que sigue impactando familias, que sigue haciendo milagros y que tiene el poder de dar la vida eterna. El evangelio no puede quedarse solo en Jerusalén, dijo Jesús, hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, esta serie nos tiene que despertar y recordarnos que fuimos llamados a ser testigos, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a ser embajadores en nombre de Jesucristo. Será otro de los mensajes. No puedes seguir siendo cristiano de la secreta, que nadie sepa. Y llegas el domingo a escondidas y te encuentras con tu compañero de trabajo que conoces hace 15 años. ¿A poco tú también eres cristiano? Hermano, ¿verdad? Con el que antier te pusiste hasta atrás. Y antier andaban con don Pedro en la mano y hoy leyendo las cartas de Pedro, ¿verdad? No podemos seguir así. El mundo tiene que saber que Dios es real, que su palabra es la Biblia y que sigue teniendo autoridad, y nosotros somos esos mensajeros. Será uno de los mensajes. Pero hoy quiero que hablemos acerca de este poder que Jesús dijo que ellos iban a recibir, que la iglesia primitiva recibió. Porque lo último que vimos la semana pasada es que en sus propias fuerzas no tenía ni siquiera la capacidad de salir de Jerusalén. En sus fuerzas, antes de encontrarse con Jesús resucitado, los cristianos estaban encerrados, atemorizados. Y es una representación de cuando intentamos las cosas sin Dios. A veces así queremos restaurar nuestro matrimonio, emprender algún negocio, entrar a esa escuela, salir con esa chava, con ese chavo. En mis fuerzas, en la carne, termina frustrándose mis planes, porque sin el poder de Dios, la guía, la dirección y el respaldo de su Espíritu Santo, no podemos hacer nada. El fruto del Espíritu en nuestras vidas puede cambiarnos internamente, pero sin Él es imposible. Con Jesús, dice Juan 15 del 1 al 5, daremos fruto, mucho fruto, más fruto, pero separados de Él nada podemos hacer. Lo que hagamos lo tenemos que hacer en el poder de su Espíritu. ¿De qué manera se manifestó este poder en la iglesia primitiva? Vamos a ver hoy estas 3 verdades. Número 1, preservando a la iglesia de forma sobrenatural en medio de la persecución. Si tienes libreta, anótalo. Si tienes buena memoria, felicidades. Y algunos dentro de 8 días se les va a olvidar.
Número uno, si no quieres todo el rollo, resúmelo en preservando a su iglesia, nada más. El respaldo de Dios tiene el poder de preservar en medio de ambientes hostiles. Y déjame te explico un poco al respecto. ¿Por qué Jesús les dijo no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo? Porque la iglesia primitiva, querida familia, iba a ser perseguida. Iba a ser perseguida por un sistema muy fuerte que era el sistema religioso de los judíos, con años de tradiciones que poco a poco fueron reemplazando la verdad de la palabra de Dios, y que ellos iban a oponerse, que iban a aborrecerles, iban a perseguirles, porque esto que iban a enseñar iba en contra de esas viejas tradiciones. No solamente era una opresión espiritual, no solamente era la presión de la sociedad, de la familia, porque entendamos esto, el cristianismo no comienza en Roma, comienza en el judaísmo, y ellos eran muy aferrados a estas tradiciones. Entonces cuando alguien se volvía cristiano, tenía todo el rechazo y el menosprecio y la vergüenza a veces de sus más cercanos. ¿Te suena similar esta historia? Pero no solo era la presión interna, era también la presión externa, era la persecución del gobierno romano, que interpretaba este movimiento como un intento de destruir el trono de César, de acabar con el imperio romano, de levantarse en armas. Entonces Roma, que era muy paranoico, ¿verdad? Cualquier grupo que veía que se levantaba, los mandaba a destruir, y durante casi 300 años la historia secular extrabíblica nos cuenta cómo los primeros cristianos eran perseguidos, eran amenazados, eran encarcelados por causa de su fe. Vino en el 70 la diáspora judía, cuando todos los judíos, incluyendo los cristianos, tuvieron que huir a todo el mundo por esta persecución tan fuerte de parte del imperio romano. Humanamente hablando, si fuera una casa de apuestas, dirían es 100-1 que los cristianos van a desaparecer. Si fuera una película que no trata ciencia ficción y que no es hecha por Hollywood y que describe un evento real, hablemos de un documental, tú dirías, estos brothers van a terminar mal. Es un grupo de pescadores con piedras y palos, a lo mucho, en contra del imperio romano. No era la Guardia Nacional, que se le dice que con besos y abrazos van a acabar con el narco y cosas por el estilo, ¿verdad? Era el imperio romano, era un imperio sádico, eran sanguinarios y los perseguían con todo su poder. ¿Qué probabilidad tenía el cristianismo de sobrevivir? Ninguna. ¿Qué es lo que sucede? No los pudieron parar y terminan conquistando Roma. Roma se da cuenta, como hace poco lo vimos, que con armas no podían pararlos, que era más grande su fe, su convicción y el respaldo de Dios, que una y otra vez los liberó, como te lo voy a contar, que terminan adoptando el cristianismo como su religión oficial, y de ahí se fueron metiendo, contaminándolo, ¿verdad?, con cosas fuera de la Biblia. Empiezan a meterse, a cerrar la Biblia, y viene aquí otra historia. Pero antes de eso, ¿qué nos cuenta el libro de los Hechos? Que meten a Pedro a la cárcel y que la iglesia, será otro de los temas, comienza a orar por él, y Dios saca a Pedro de la cárcel. Envía un ángel, ilumina su celda, abre las puertas, rompe las cadenas. Y por eso cuando lo amenazan y le dicen, deja de predicar o te encarcelamos, Pedro dice, pues ya lo hicieron, aquí estoy. ¿A qué le podía temer este hombre? Niega a Jesús o te matamos. No, Él me da la vida eterna, no me puedes arrebatar la vida. Juzga, le dijo Pedro a Roma, si es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Meten a Pablo y Bernabé a la cárcel, empiezan a alabar a Dios a altas horas de la noche, y Dios manda un terremoto, rompe las cadenas, abre las puertas, se arrepienten los prisioneros porque no escaparon, se convierte el carcelero, la familia del carcelero. Hemos visto y les he compartido hace poco que hablamos del peligro más grande de la iglesia en todos los tiempos, cómo Pablo habla de tantas persecuciones y cómo fue apedreado y encarcelado y naufragó, y no pudieron pararlos. ¿Y por qué no los pudieron parar? No por la grandeza de quienes ellos eran, sino de a quién tenían dentro. Y la Biblia dice que ese mismo espíritu que ellos recibieron, que les dio poder, es el mismo que nosotros tenemos, y lo veremos, y que habita en nuestros corazones. No se trata de que tú vengas a la Biblia y digas, wow, el Pedro.
el Pablo, el Juan, el Lucas, sino el Dios de ellos. Y el Dios de ellos es nuestro Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y a qué voy con esto? A que tenemos que volvernos a levantar con esa autoridad, con esa confianza, con esa convicción, con esa seguridad, con ese gozo y escúchame, con esa paz en este mundo hostil que nos rodea. Hay mucha gente afligida por los tiempos que estamos viviendo. Ay, es que la pandemia y las guerras y la crisis y los gobiernos y ahora, ayer hablamos un poco de esto, ¿verdad? Con toda la ideología de género y políticas que están atentando en contra de la vida, en contra de la familia. Y está bien que como iglesia estemos al tanto y que hagamos lo que tengamos que hacer, lo que esté en nuestras manos. Pero entendamos esto, ayer di un breve resumen que quiero ampliar. Las cosas van a seguir empeorando. Y no es ser pesimista. Jesús lo dijo en Mateo 24. No solo que habría más hambres, guerras, terremotos, tribulación, persecución. Ahora vemos la sequía que comienza a haber en todo el mundo. No solo es Nuevo León, Europa está igual. Hay piedras de hace décadas que estaban sumergidas que comienzan a ser visibles. Y el mundo va a ir corrompiéndose más y más. Y los gobiernos seguirán aprobando leyes en contra de la vida y de la familia. Jesús lo dijo. ¿Por qué es que muchos se van a apartar? ¿Por qué el amor de muchos se va a enfriar? A causa de haberse multiplicado la maldad. Entonces, según las palabras de Jesús, la maldad se va a multiplicar. Según las palabras de Jesús, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo Jesús? Deprímanse, pónganse a llorar, pobrecitos de ustedes, qué pena que les tocó vivir en esa época, pues ya ni modo. Ahí en el cielo ya la pasarán bien. Y mientras tanto, el cristianismo de parada de camión, del que hablamos la semana pasada. A esperar, sin hacer nada, sufriendo, hasta que el Señor venga y nada más. ¡No! Añadió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que significa estar tranquilos, en paz en el griego. ¿Por qué? Porque dijo, pero yo he vencido al mundo. Él nos dio ya la victoria y en eso tenemos que descansar. No tenemos que perder la paz. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Y qué va a pasar con nuestra fe? ¿Qué va a pasar? Que si nos mantenemos firmes en el Señor, llenos de su Espíritu, no nos van a poder parar. Nunca ha podido ningún imperio parar al pueblo de Dios. Nunca han podido destruir la obra de Dios. ¿Por qué hoy va a ser la excepción? Han pasado cosas peores. Los persiguió Faraón con todo su ejército, los arrinconó en contra del mar y Dios abrió el mar en dos. ¿No te das cuenta que no somos la primera generación que ha vivido la opresión de los pueblos, de los gobiernos? De una o de otra forma. Hoy es a través de leyes, pero mira la Biblia. ¿Cuánta gente nació y creció en ambientes hostiles? Si creemos que para que nuestras generaciones se mantengan seguras necesitamos un entorno seguro, es porque nunca hemos leído la Biblia ni conocemos la historia. Vas a la Biblia y te encuentras con que Moisés crece en Egipto, rodeado de idolatría, de maldad, de inmoralidad, pero su madre lo educó los primeros años en la fe. Vas a otra historia y te encuentras con Daniel, que crece también como adolescente en Babilonia, también corrupto, inmoral, y era similar a lo que hoy vivimos, pero había sido criado por sus padres en los caminos de Dios. Dices, dentro de la iglesia hay un ambiente seguro. No siempre es así. Samuel creció, o más bien después de haber sido educado por su madre, él creció en el templo y podrías pensar, ay, va a estar bien seguro. No, porque resulta que le tocó convivir con dos hijos corruptos del sumo sacerdote que rompían todas las leyes, y en vez de que Samuel se corrompiera, se mantuvo firme porque su madre había sembrado en él la palabra. La madre de Moisés, de Daniel, de Samuel, no se afligieron. Ay, ¿qué les van a decir? ¿Qué leyes van a promover? ¿Qué cosas van a ver? Y mira todo lo que hay en la televisión y Netflix, y que el Buzz Lightyear ahora usa casco rosa, que para allá vamos, ¿verdad? Y que Pancho ahora dice que es Pancha, y que ¿qué les van a decir?
Porque pueden decir misa en la tele, en las redes, en los foros políticos, en el Senado, en las redes sociales, pero hay una palabra más grande que todos ellos, que es la palabra de Dios. Es la promesa que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, esta es la verdad que sostiene nuestra alma firme, no se apartará de él. Y es con lo que nos tenemos que quedar. Los van a bombardear con su ideología. Les van a decir todas estas cosas de que tú eres un niño en el cuerpo de un perro, con el espíritu de una jirafa y el alma de un rinoceronte, y cosas tan raras que te da risa, pero la realidad supera la ficción. ¿Te acuerdas del modelo de Calvin Klein hace un poco más de un año? Era un hombre que se convirtió en mujer, pero como mujer le seguían gustando las mujeres, o sea que como hombre nunca perdió ese gusto por las mujeres, pero no le gustaba el cuerpo de hombre, entonces se pone cuerpo de mujer, pero con gustos de hombre, o sea que dice: soy ahora una lesbiana, cuando realmente era un hombre en cuerpo de mujer. Y de ahí vino este meme que decían que sí existe el viejo lesbiano. Ahí está, ¿verdad? Porque era un viejo que se hizo mujer y como que era lesbiano, o sea, era un viejo lesbiano a fin de cuentas. El mundo está loco. Y dicen que nosotros somos los fanáticos y los intolerantes. Y podemos ir y pararnos frente al Senado, lo que quieras, y hay muchos que lo hacen. Y no digo que está mal, hay que levantar la voz. Y no podemos aceptar y hay que defender nuestra vida y nuestra familia, pero entendiendo que tarde o temprano todo esto va a suceder. Es la tendencia del mundo y va de acuerdo a la palabra de Dios. La maldad va a aumentar. Pero así como Dios mantuvo firme a Samuel, y mantuvo firme a Moisés, y mantuvo firme a Daniel, y sostuvo a la iglesia de pie, a pesar de la opresión espiritual, emocional, de la persecución física, nos mantendremos de pie nosotros y nuestras generaciones, porque son benditas, porque Dios es un Dios de generaciones. No es solo nuestro Dios, es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es un Dios de promesas. Es un Dios que dice: cree en Jesucristo y tú y tu casa van a ser salvos. Si tú crees en Él, tu casa va a servirle a Él. Tus hijos van a conocerle a Él. Le van a servir. Así que, queridos hermanos, no nos preocupemos de toda la basura que hay fuera. Ocupémonos de sacar la que hay dentro. Porque ahí es donde está el peligro verdadero. Cuando no creemos realmente y nuestros hijos ven que vivimos doble vida. Cuando ven que aquí en la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, el apóstol Pedro, y en casa te avientas la de don Pedro. Y aquí sí, los hebreos, y en casa puros ebrios, ¿verdad? Y hay maltrato, y hay violencia, y hay falta de tiempo, y hay falta de amor, porque entonces pueden crecer repudiando el cristianismo, diciendo: yo no quiero eso tan hipócrita que viven mi papá y mi mamá, o viceversa, que viven mis hijos, porque a lo mejor hay hijos aquí con padres que no son creyentes. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su palabra, en comunión con Él, va a ser tal el fruto que Él va a dar en nuestras vidas, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, que se van a dar cuenta que en nosotros no hay algo, hay alguien que transforma vidas. Y le dijo Pedro a mujeres casadas con maridos incrédulos, que sin decir una sola palabra, por su puro testimonio, muchos de sus maridos vendrían a los pies de Cristo. A veces creemos que es con bibliazos, mandando al infierno a todo mundo. Pastor, ya le puse a mi marido la prédica al infierno 70 veces 7. Ya lo reprendí en la noche con aceite y con aguarrás, hasta le eché tiner para que arda. Y nomás no. Pues porque a lo mejor ve que le hablas como una hija de Dios, pero te comportas como discípula de Jezabel. O viceversa, ¿verdad? Mi esposa no quiere creer, pastor, y mire nada más, pues porque le hablas como un varón de Dios, pero actúas como la bestia, ¿no? Piensa que eres el anticristo o algo por el estilo. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con Dios y nos metemos con Dios, como terminamos viendo la semana pasada, y entendemos que lo necesitamos,
Él empieza a obrar en nuestras vidas de tal forma que ningún ataque, ninguna amenaza, ninguna ideología, ninguna película, ninguna serie van a arrebatar lo que Dios ha sembrado en nosotros. Jesús dijo: mis ovejas, yo las conozco, oyen mi voz y me siguen y están en mis manos. Y escucha esto: de ahí nadie las arrebatará jamás. Le pertenecemos a Él. Vivimos en México, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero es que el gobernador y el presidente y el diputado y lo que están haciendo y lo que están diciendo, no hemos entendido lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo usamos para aplaudir en la iglesia, pero no llega a nuestro corazón el significado de la palabra. Y por andar nada más ahí de alborotador, queriendo hacer bulla y Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no le explicamos. Sí, pero no lo entendemos. Y hacemos ruido, pero hasta ahí se queda. Rey de Reyes, ¿qué significa? Que Él reina sobre todo rey. Señor de señores, o sea, que estos cuates hagan lo que quieran. Hay una autoridad mayor que está sobre ellos. Eso significa Rey de Reyes y Señor de señores. Que Dios está al control y a cargo de todo. Y van a hacer y deshacer. Y profetizó Isaías: vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Algún día te expliqué, la bandera es una representación simbólica de una posesión o un territorio que ha sido conquistado o que ha sido adquirido o que pertenece a. Tú vas, por ejemplo, a la embajada de Estados Unidos en México y ¿qué hay afuera? Una bandera. Y no puede entrar ahí nadie porque es territorio americano en suelo mexicano. Un alpinista llega a la cima de la montaña y ¿qué hace? Pone la bandera. Pancho was here, o lo que diga, ¿verdad? Representando que él, en nombre de su nación, conquistó. Juega nuestra selección y ¿qué llevamos? La bandera. Él me representa. Entonces, la bandera siempre ha significado esto. Los ejércitos iban con la bandera del poblado, de la ciudad, del imperio al que representaban. La Biblia dice: vendrá el enemigo como río, no lo vamos a parar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Y si mis hijos les dicen todas estas cosas, se las van a decir. Y si les enseñan, tarde o temprano se las van a enseñar. Tú tienes que ocuparte de tener la bandera de Dios en tu casa, de enseñar la palabra, de vivir la palabra. Y la Biblia promete: el Espíritu, ni siquiera vas a hacer tú haces lo que te toca, pero es el Espíritu Santo quien dentro va a obrar en sus vidas y va a levantar bandera. Río, corriente del mundo, de doctrina, ideología, síguele por donde quieras, pero a estos no los vas a tocar porque pertenecen a Jesucristo. Está la bandera sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. El poder de Dios preserva. El poder de Dios es más fuerte que cualquier opresión, que cualquier persecución, que cualquier idea, que cualquier herejía. Y vuelvo a insistir: hagamos lo que tengamos que hacer. No estoy promoviendo seamos apáticos, no hagamos nada. No, qué bueno que levantemos la voz y preparémonos para que cuando tengamos que debatir tengamos argumentos inteligentes, ¿verdad? Y como la Biblia dice, con mansedumbre y reverencia, que podamos defender nuestra fe de manera racional ante todo aquel que nos demande estos argumentos. Pero no perdamos la paz. No dejemos que nos arrebate la paz, que nos lleve a vivir en temor. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Y si el gobierno llega a prohibir que la iglesia se reúna? ¿No vivimos esto ya en la pandemia? Y aquí estamos. Y se atentan contra nuestros hijos y persiguieron a la iglesia y no la pudieron parar. Tengamos cuidado de no poner nuestra confianza en nuestros recursos, herramientas, sabiduría, el lugar que tenemos, etcétera, 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 y no en el poder de Dios, que es lo que ha pasado con muchas personas. Familias, empresas, iglesias desmoronadas porque pusieron su confianza en Egipto, en sus propias fuerzas, en sus recursos, en las personas y no en Dios. Pero si conforme al orden de Jesús nos mantenemos aferrados a Él, en su poder, en su nombre, venga lo que venga, el dunamis de Dios nos va a preservar, nos va a mantener. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si seguimos el bien?
todas las cosas van a obrar para bien. Todo esto son verdades que establece la palabra de Dios, y es en lo que tenemos que confiar. Número 2, el dunamis de Dios. Vamos a Lucas capítulo 5. Llegó a obrar también haciendo milagros tangibles, visibles. No solamente tiene el poder de preservarnos, sino de transformarnos interna y externamente. Vamos a hablar primero de la parte externa y luego de la parte interna. Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver un par de ejemplos. Lucas 5:17 dice: y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y dice, y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Adivina cuál es esta palabra poder. Dunamis. Lucas capítulo 6, versículo 19. Dice que la gente procuraba tocarle porque poder salía de él. ¿Y qué hacía este poder? ¿Qué hacía? Sanaba a todos. O sea que el poder de Dios, porque esta es otra vez la palabra dunamis, no solo preserva, sino también restaura, también sana físicamente. Algunos pueden decir, y si esto es algo que ocurría con Jesús. Bueno, pero Jesús dijo en Juan 14:12 que los que creen en él iban a hacer las mismas obras que él hizo y aún mayores. No porque nadie de forma individual pueda superar a Jesús, sino porque nosotros como cuerpo, al recibir todo su Espíritu Santo, multiplicamos por todos los miembros del cuerpo de Cristo la cantidad de las cosas que Dios puede hacer. Jesús como hombre vivió solamente en un lugar y obró en ese lugar y sus alrededores. Pero nosotros como cuerpo de Cristo en todo el mundo, con el poder de Dios en todo el mundo, podemos multiplicar esa obra. El problema es cuando empezamos a falsificarla, como lo vimos la semana pasada, a comerciar con ella, a traficar con ella o a simularla. Y desafortunadamente, por causa de tanta charlatanería, te decía hace 8 días, sin darnos cuenta, a veces nos vamos al extremo de olvidarnos que hay cosas genuinas que Dios hizo y que Dios sigue haciendo. Y tenemos que hallar ese equilibrio, en medio del cual ni nos vamos a un extremo de abusar, pero tampoco en el que porque estamos tan hastiados del abuso, nos olvidamos que es algo real, que ocurrió en los primeros cristianos. Hechos 2:42 será un pasaje que estudiaremos más adelante, que habla de un resumen de la vida de los primeros cristianos, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice la Biblia que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Maravillas y señales, palabras griegas utilizadas para hablar de cosas sobrenaturales, lo que hoy llamamos milagros. ¿Terminaron con los apóstoles? ¿Es verdad la doctrina del cesacionismo que dice que únicamente fue algo para los primeros apóstoles, para respaldar su autoridad y establecer las bases de la fe, y que una vez establecida la iglesia, los milagros cesaron? Si así fuera, Santiago 5 no diría que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, escúchalo, salvará al enfermo. ¿A quién dice que se le llame? Ya no dice a los apóstoles, insinuando que el poder era exclusivo de ellos. Dice a los ancianos, del griego presbúteros, que habla de los líderes de la iglesia. Los presbíteros significa el liderazgo de la congregación, orando por él con aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo. No que el aceite tenga poder, no creas que lo que faltaba era maicena, vente para acá, mijo. No, hay mucha gente que Dios ha sanado sin aceite, porque el poder no está en el aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, nada más para recordarnos esto, que cuando oramos por el enfermo, si en la voluntad de Dios y en su soberanía está sanarlo, el que lo sanó fue él, no nosotros. Para evitar, como te contaba la semana pasada, la idolatría. Aquí está el super saiyajin, y me quito el saco y recibe. Hay que tocar el manto del Todopoderoso. No, el poder es de Dios. El que sana es el Espíritu Santo, y el aceite es solamente un símbolo para recordar
tanto el que está orando como al enfermo. Si Dios hace el milagro, acuérdate que no fuiste ni tú para que te creas, ni tampoco para que el otro te adore y te idolatre, sino que es el Espíritu Santo el que sanó. Dios sigue haciendo milagros. En la velada de oración oramos por los enfermos, pedimos a personas que dieran testimonio de lo que Dios había hecho, y muchos de nosotros somos testigos que cosas que el mundo decía eran imposibles, Dios las hizo posibles, porque Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. La única pregunta no es si puede o no puede, si lo sigue o no lo haciendo, sino simple y sencillamente si es su forma, su tiempo y su voluntad. Porque de ahí a irnos al otro extremo de decir y no recibir uno por respuesta, como lo hemos platicado, pues ya es otra cosa, ¿verdad? O sea, hay gente que Dios no sanó como Pablo, que no rescató como a Esteban, pero al que quería preservar como a la iglesia o sanar como lo hizo Jesús, lo hacía. Y en eso tenemos que descansar. Lo que Dios quiera preservar, número uno, y número dos, a quien Él quiera sanar, será preservado y será sanado por su poder, sin importar qué diga el mundo que nos rodea. Que esto es imposible, que te quedan tantos años de vida, que este diagnóstico es irreversible. Eso dices tú, falta ver qué dice Dios. Este papel decreta que no hay forma de revertirlo. También Nabucodonosor decretó de forma irrevocable que cualquiera que alorara a Dios sería echado dentro de un pozo lleno de leones. Y también se decretó, fue Darío y Nabucodonosor, que cualquiera que no se inclinara ante su ídolo sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Tanto a Daniel, que fue echado en el foso de los leones, como a sus 3 amigos que fueron echados dentro del horno de fuego, Dios los rescató. Entonces, ¿qué te dijeron? Este es el decreto y el diagnóstico y lo que dice el estudio. Perfecto. Ahora hay que llevarlo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a ver qué dice Él. Porque ¿a cuántos de ustedes el médico no les dijo una cosa y Dios dijo otra? Es decir, ¿cuántos han confirmado que cuando Dios quiere, esto sigue sucediendo? Les pido únicamente que levanten la mano quienes en verdad digan: yo lo confirmé con diagnóstico. O sea, no de que, me sentí porque oraron por mí, sentí calambres. Porque como ya lo vimos la semana pasada, es muy fácil mover emociones y poner el humo y la música y sientes la piel china, ¿verdad? Y no necesariamente quiere decir que Dios esté moviendo, ¿no? ¿Cuántos dicen no es emocionalismo? Yo ya lo constaté. Había un diagnóstico irreversible y aquí sigo vivo por la gracia de Dios. Levanten la mano. Gloria a Dios por todos ustedes. Evidencia del dunamis de Dios en nuestras vidas. De que Dios no solo preserva, sino que sigue restaurando y sigue sanando al que Él quiere. Y seguiremos orando. Y cuando Dios diga no, respetaremos su no. Y no nos enojaremos con Él. Y nos aferraremos a la esperanza más grande, que no es la de la sanidad en la tierra, sino la de la vida eterna, que también ocurre por el poder del Espíritu. Como lo vimos la semana pasada, Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu, y ese poder, lo vimos, es el que actúa en nosotros. Entonces, gloria a Dios cuando ese poder se manifestó hasta la eternidad. Pero también gloria a Dios cuando aquí en la tierra, como todas estas manos alzadas, Dios sigue diciéndonos y demostrándonos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo: felicidades, Darío, Nabucodonosor, por tu edicto, pero yo tengo otros datos. Y los datos de Dios siempre van a estar por encima de cualquier dato de los hombres. La palabra de Dios va a estar por encima de cualquier palabra de los hombres. Y así como descansamos en el primer punto, a pesar de toda la opresión, porque Él va a preservar, también descansemos cuando hay una noticia desalentadora, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. Sí, pero es imposible. ¿Para quién? Para el Hijo de Dios que camina con cincel, con jeringa, con cosas normales, con medicamentos que, gloria a Dios, por ellos muchas veces sirven, pero cuando esos no sirven para nada, ese no es nuestro último recurso. La palabra del médico no fue la última palabra. Falta ver si Dios quiere hacer algo con su dinamita, con ese dunamis que ha puesto en nuestras manos. En tercer lugar, Efesios capítulo 3. Vamos a ver ahora cómo este poder se manifiesta de forma interna también, cómo este poder obra en nuestro hombre interior.
Que a lo mejor tú dices, yo estoy bien sano, no necesito ver de forma física este poder en mi vida, pero internamente estás bien amargado. Vives todo estresado, vives con adicciones, tienes un carácter terrible. Tu esposa ha dudado de si eres un hombre común o eres la bestia en persona. Entonces Dios también puede cambiar internamente, y creo que a veces es más difícil cambiar internamente que restaurar por fuera. Y dice Efesios capítulo 3 versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con... Digan conmigo, Dios fortalece con poder. Ahora esta palabra poder, adivina cuál es. Dunamis. Pero ya no es un poder que preserva, ya no es un poder que está obrando para restaurar externamente o internamente en la parte física, sino es un poder que nos fortalece, ahora dice, en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que hace ese poder? Me fortalece interiormente, vuelvo a repetir, por su espíritu. Estoy desanimado, deprimido, estresado, amargado, lleno de rencor, de odio, lo que sea que en el hombre interior me esté afligiendo. Y vienes a consejería, que oren por ti, a los cursos y con el psicólogo, lo que tú quieras, pero no te metes con Dios, no serás fortalecido en el hombre interior. Vuelvo al mismo punto de la primera lección, y por eso dije, vayamos punto por punto para que todo quede claro. Principio para la iglesia: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu, porque entonces recibirán poder. Ya vimos la semana pasada, y en uno de los mensajes futuros ampliaremos la explicación de esta verdad, que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Al haber creído en Cristo, no se puede apartar como antes, pero nuestra apatía y pecado y tibieza espiritual lo pueden contristar o lo pueden apagar. Pueden apagar ese fuego. Entonces hay mucha gente que, aunque ya tiene al Espíritu y potencialmente su poder, no se están fortaleciendo como la Biblia dice que se tienen que fortalecer. Dice la Biblia, en el hombre interior por su espíritu. Entonces tú quieres restaurarte con tus caguamas, con tus drogas, con tu música o con tu idolatría, pensando que es el pastor, el chamán o el hombre el que te va a fortalecer interiormente. Y estamos para servirte, pero sin su espíritu no te va a servir de nada nuestra ayuda. Necesitas fortalecerte interiormente por su espíritu, a través de tu comunión con Dios, de tu tiempo con Dios. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese poder que preservó a la iglesia, ese poder que sanó enfermos, es el mismo poder que de forma sobrenatural internamente nos empieza a transformar, nos empieza a fortalecer. Es el mismo poder que de forma inexplicable ante una tragedia es capaz de mantenerte en paz. Es el mismo poder que hace que digas, no entiendo, este cuate acaba de perder un ser querido y le duele, pero está fortalecido. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Y yo me he encontrado a veces en funerales de cristianos donde la familia más cercana está en paz. Dicen, sí lo extrañamos, nos duele, hay lágrimas, es normal. Pero como Pablo dijo a los tesalonicenses, no es una tristeza como la que tiene el mundo que no tiene esperanza, desgarradora, desalentadora, que no se puede reparar. Es un dolor por su ausencia porque le van a extrañar, pero están fortalecidos con la esperanza de la vida eterna, manteniendo su comunión con Dios, fortalecidos por su poder. Y que de repente llega gritando, ¡ah! No sé qué. ¿Y quién es ese? No, pues, el tío del primo del vecino que lo conoció un día porque le vendió una coca en la tiendita, ¿no? Así pasa. Les da risa, pero te lo prometo que lo he visto. Me ha tocado a veces ver dos partes de la familia, los que están en Cristo, los que no están en Cristo. Créanme, la actitud es muy distinta de cuando alguien es fortalecido por su espíritu a cuando alguien vive completamente en la carne. Cuando nosotros creemos esto, estamos en paz, porque decimos, ok, Señor, hay una tragedia,
una enfermedad, un diagnóstico terrible. Humanamente hablando, mejor de los escenarios, tu poder hace un milagro y damos gloria a Dios como ese rato. Humanamente hablando, entre comillas, peor de los escenarios, porque a la luz de la eternidad no es el peor, es el mejor. Es el comienzo de la vida eterna. Pero dices, ok, partió. Su poder no obró físicamente en él, pero sí va a obrar internamente en nosotros, dándonos esa paz que dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. La pandemia fue otro ejemplo. Mientras que mucha gente andaba estresada y afligida y preocupada, ¿y cómo le voy a hacer? El pueblo de Dios, que tenía comunión con Dios, estaba en paz, fortalecida de forma sobrenatural por el dunamis de Dios, por medio de su Espíritu. El poder transforma interiormente, da ánimo en tiempos difíciles. Llega un hombre que no está en comunión con Dios al trabajo y se encuentra con la noticia que lo ha perdido. ¿Y qué suele hacer? Deprimirse, amargarse, suicidarse, como este caso tan famoso del empresario de Guadalajara, porque no había más esperanza, porque no había poder, porque se le derrumbó su mundo. Pero tienes hijos de Dios que en situaciones difíciles doblan sus rodillas, empiezan a clamar a Dios, a creer: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Buscaré primeramente su reino y su justicia, todo lo demás me será añadido. Y le empiezan a alabar. Y no ha habido todavía externamente algo que cambie su situación, pero internamente ya están fortalecidos por el poder de su Espíritu Santo. Y a veces tenemos que ser fortalecidos primeramente por dentro para poder pensar con claridad y resolver lo que está pasando por fuera. Porque hay gente que ya tiene la respuesta, pero está tan aturdida por el problema que no la ve. No sabe qué hacer y se va a los vicios y toma otras salidas. ¿Por qué? Porque no están siendo fortalecidos internamente. El poder de Dios nos anima en tiempos complicados. El poder de Dios nos sostiene firmes cuando otros no tienen esperanza. Nos da ánimo cuando otros piensan que no hay razón para sonreír. La Biblia dice que donde esté el Espíritu hay libertad. Y no es la libertad que mucha gente cree que predica la Biblia para comportarnos como changos. Es primeramente una libertad interior. Se rompen yugos, cadenas, ataduras espirituales, y es cuando podemos gozarnos mientras otros no tienen razón para alegrarse. Y es cuando se cumple la palabra que dice: has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, porque estamos en su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra. No dice en los tiempos buenos, dice para siempre. Es lo que pasa en su presencia. Lo vivimos hace poco en la tarde de oración. Mucha gente venía oprimida, venía afligida, estresada, y al principio únicamente nos dedicamos a adorar a Dios, a darle gracias a Dios, a ponernos a cuentas con Dios, a rendirnos a Dios. Y lo que originalmente estaba planeado como un tiempo donde únicamente habría adoración y oración, terminó siendo una pachanga que ni el mejor de los santos la ha tenido. No, a veces pasa el domingo que están aquí dirigiendo, ¿verdad? Con todas sus ganas. ¿Cuántos están gozosos? Y tú allá abajo, y dices: ¿alguien más gozoso? Amén. Vamos a danzar, aplaudir. Así, ¿verdad? Los voy a grabar un día desde aquí arriba para que vean sus caras. Sin que nadie dijera nada. Como si estuviéramos todos entachados. Toda la iglesia brincando, alabando a Dios. Yo no tengo forma humana de explicar qué fue lo que sucedió. Solamente lo interpreto y lo entiendo de esta manera. Nos rendimos a Dios, fuimos tan llenos de Él, tan libres por Él, que al final se manifestó en un ambiente donde no había ningún sentimiento más que alegría, donde el lamento de muchos fue cambiado en baile, donde su tristeza fue cambiada en alegría, donde pudieron experimentar que en su presencia, no de la boca para afuera, es una realidad. Hay plenitud de gozo. Plenitud es una llenura total del gozo de Dios, que nos toma por dentro y que de repente no nos damos cuenta y decimos: ¿qué es lo que está pasando? En la presencia de Dios sucede esto. Él transforma interiormente. Y cuando lo intentamos en nuestras fuerzas, no. Podemos desde aquí persuadirte y a ver quién brinca más y quién grita más. Nada. Pero cuando es algo de Dios, suceden estas cosas.
Y aquel día les dijimos, no esperes a que el último domingo de mes vivas esto. Que el Espíritu Santo no está solamente aquí el último domingo de mes de 6 de la tarde en adelante. Está en nuestros corazones donde quiera que vayamos. Nosotros ahora somos la iglesia. En nosotros está Él. En nosotros está su poder para vivir esto, para experimentarlo. Es decir, hay 1000 razones humanamente hablando para estar tristes, pero el gozo de Dios, esa es mi fortaleza, para ser llenos de Él y libres por Él y para Él. Termino con esto, Gálatas 5:22, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. El poder del Espíritu también obra transformando nuestro carácter. Llevas años intentando cambiar ese egoísmo, esa impaciencia, la falta de dominio propio. En tus fuerzas no vas a poder, porque estas son las obras manifiestas de la carne. Gálatas 5:17 en adelante. Pero el fruto del Espíritu, versículo 22, o sea, el resultado de su presencia, de su influencia en nuestras vidas, a veces no va a ser un milagro visible, sino una transformación interior que también será visible, porque todo fruto se ve, se prueba y se palpa. Y este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Te pregunto, ¿cómo sería tu familia con estas 9 características o cualidades del carácter? ¿Te imaginas un esposo paciente en el centro comercial? Una mujer o un hijo que en tiempos difíciles, en vez de que dijera, ahora sí ya nos cargó el payaso, tuviera fe, y ánimo familia, todo va a estar bien, Dios con nosotros. 2 hermanos que actuaran entre ellos con amor. Tú mismo con dominio propio para vencer aquello que te frustra, que llevas años intentando y que no puedes. ¿Y por qué no hay ese cambio? Porque lo hemos intentado en nuestras fuerzas, olvidando que este es el fruto del Espíritu. Es el resultado de su influencia en nuestras vidas. Ya lo recibimos si tú le entregaste tu vida a Cristo, y si no, hoy lo puedes hacer. Pero a veces lo apagamos, lo contristamos. De eso hablaremos en el próximo mensaje, de las evidencias de que ya tenemos su poder. Y es como dinamita en nuestras manos, pero que no hemos encendido la mecha. Y la dinamita, si no se enciende, no sirve. Entonces potencialmente ahí está, y repartió dones, y estás habilitado, y tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo para hacer más que calentar una banca los domingos. Pero hasta que no enciendas la mecha con comunión, no vas a descubrir qué tan explosivo es ese poder. Y seguirás lidiando con tus problemas del hombre interior, limitado a los diagnósticos humanos, preocupado por la preservación de tu familia y de tu entorno. Pero cuando te rindes a Dios, sabes que Él te va a preservar, descansas en que su diagnóstico es la última palabra, te fortaleces interiormente aun cuando su última palabra no fue la que tú querías oír, y además de todo, de pilón, empieza a obrar en tu hombre interior, volviéndote una persona que ama a los demás, una persona paciente. Te empieza a llenar de su gozo, te da paz. Empiezas a ser manso, no menso. Dile de al lado, eso ya lo eres. No, no es cierto, no digas nada. Empieza a haber una fe en ti que no entiendes y que no descubres a veces hasta que no es puesta a prueba. Y de repente, sin tanto esfuerzo, te encuentras que te es muy fácil vivir en santidad, que sin tanto esfuerzo vives la vida que siempre quisiste vivir, porque hay este
esta templanza en kratei, en griego, este dominio propio, que no viene de ti, que viene de la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Esperar en Jerusalén. ¿No les dijo Jesús: van a pasar por estos 27 pasos para recibir poder? Lo único que tenían que hacer era esperar la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. La promesa de Jesús, que también es para nosotros: no los dejaré solos, enviaré otro consolador. Y no es alguien que viene a hacerte cariñitos cuando estás triste. Consolador, del griego parakletos, su significado es el que está al lado de alguien para ayudarle. Parte de su chamba es consolar, pero qué mal que se haya traducido así, porque la gente piensa que esta es su única obra en nuestras vidas, y entonces piensa que solo necesita de Él cuando necesita consuelo, e ignora que la iglesia tiene, de acuerdo a la promesa de Jesús, permanentemente al lado suyo para ayudarle en todo al Espíritu Santo de Dios. Con el poder de Dios, con dinamita en nuestras manos. Y hoy solo tienes que encender la mecha a través de comunión con Dios, a través de una relación con Dios, a través de invertir tiempo con Dios. Ese fuego empieza a avivarse dentro de ti cuando menos te das cuenta. Tu cristianismo ya no es el mismo. Ya no eres la iglesia que eras antes. Ahora eres una iglesia con poder, con el dunamis de Dios. Seguiremos hablando de esto con lo que hoy concluyo. Y mientras tanto, cierra tus ojos en tu lugar y dile: Señor, gracias porque no nos dejaste solos. Gracias porque no estamos desamparados, porque en medio de este mundo hostil es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Gracias porque tu Espíritu levanta bandera contra el río del enemigo que viene a querer arrasarnos con su corriente y no va a poder. ¿Quién nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? Creo, Señor, que ningún arma forjada conforme a tu verdad y tu palabra prosperará en mi contra. Yo no tengo que andar declarando y decretando como hoy la gente hace. Solamente tengo que confiar en lo que tú ya has declarado, descansar en lo que tú ya has decretado, en que estas verdades no son mi palabra, son tu palabra, y yo la creo y en ella descanso. Dile: Señor, creo que ninguna corriente ni ideología del mundo acabará con lo que tú quieras hacer en nuestra iglesia, en nosotros. Creo, Señor, que tú nos preservarás y preservarás a nuestras generaciones. Creemos, Señor, en que tu diagnóstico es la última palabra. Creemos en que internamente tú nos puedes transformar y que nuestro carácter no tiene por qué ser el mismo. No hay excusas ni pretextos: pastores, que yo así soy. No, el que esté en Cristo nueva criatura es, solo que no te has dejado influenciar por su poder. Es que así crecí, es que eso aprendí de mis padres, pero ahora entiéndelo. Antes que mexicano o que de la familia Pérez o la que sea, eres ciudadano del reino de los cielos. Dile: Señor, quiero vivir una vida de acuerdo a tu palabra, a tu verdad, a lo que tú dices. Y si no lo he vivido es quizá porque he caminado con la dinamita apagada. Dile: Señor, quiero ser una iglesia con poder. Enciende hoy la mecha, Señor, en mi vida. Padre, vuelve a avivar ese fuego. Dile ahí en tu lugar, porque yo no voy a orar por ti. Dile: Señor, perdona mi apatía espiritual, perdona mi pecado, Señor. Seguiremos hablando de esto, pero hoy, con lo poco que hemos terminado, dile: Señor, es suficiente para saber que no quiero salir como entré, Señor, viviendo un cristianismo natural como todo el mundo, Señor, cuando nos dejaste poder. Quiero ser esa iglesia, Señor, que preservas. Quiero mantenerme en paz a pesar de la opresión, de toda la oposición y de toda la ideología del mundo. Dile: Señor, hoy vuelvo a ti, Señor. Quiero buscarte más, dedicar tiempo para pasar contigo, Señor, para orar, para leer, para discipularme. Y en casa, toma nota de esto y que no quede al aire. Y dedica en tu tiempo, en tu agenda semanal, ese espacio para volver a tener esa relación con Dios, para dejarte influenciar por su Espíritu, por su palabra, por lo que Él hará en esa comunión, y que se encienda esa mecha.
Dios, te pedimos que la dinamita que has puesto en nuestras manos comience a explotar en nuestro entorno. Padre, que preserves al cuerpo de Cristo, que se mantengan firmes las familias a pesar de la opresión y la oposición y la mala información que reciben en la tele, en internet, en las redes, en la escuela. Que sea más fuerte la convicción que hay en los padres y en los hijos, que preserve las siguientes generaciones. Que tu diagnóstico, Señor, siga siendo la última palabra, y que si hoy alguien tiene una última palabra de algún médico y tú la quieres cambiar, la cambies en el nombre de Jesús. Oramos pidiendo que por tu poder sean hechos milagros en todos aquellos que tú los quieres hacer. Oramos que interiormente tú fortalezcas a todo el desanimado, al deprimido, al angustiado. Que en el nombre de Jesús todo yugo de amargura, de resentimiento, toda obra de las tinieblas que tiene encadenado al pueblo de Dios sea podrido. Que se cumpla la realidad de tu palabra, que mucha gente no ha entendido y piensa que significa portarse como si fuera un circo. Donde esté el Espíritu hay libertad. Que sea una libertad interna antes que nada. ¿De qué sirve que manifiesten externamente una aparente libertad si hay esclavitud por dentro? Trae libertad, Señor, en el alma de aquellos que están oprimidos, angustiados, afligidos, Señor, que son incapaces de perdonar en sus fuerzas. Que en esa comunión, en esa rendición, tú pudras todo yugo, tú rompas toda cadena, tú ilumines sus vidas y cambies su lamento en baile, su tristeza en alegría. Que en tu presencia hay en plenitud de gozo y paz, delicias a tu diestra para siempre donde quiera que vayan. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestro carácter, que el carácter de tu iglesia, Señor, sea reflejado en el mundo. Que nos vuelvas personas llenas de este fruto de tu Espíritu y hagas en nosotros lo que para nosotros es imposible. Que sea encendida la mecha, y al igual que se decía de los primeros cristianos, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? Que la gente que nos rodea, ya sea por lo que ven que sucedió externamente, por la transformación interna o por la preservación de nuestra fe y convicciones, sepan que no somos cualquier persona que tiene una religión, que somos tu iglesia, tu cuerpo, con tu espíritu, con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y que así sea.